Tardes, vamos a comenzar. Como siempre voy a comenzar haciendo un brevísimo resumen del día anterior, luego vemos un poco el texto, debatimos el texto que les envié y luego pasamos al contenido propio de la lección de hoy. El resumen. Bueno, pues como sabéis, estamos viendo los diferentes elementos fundamentales que constituyen o forman parte de todo proyecto humano. En primer lugar, el primer momento, que es el más relacionado con esta dimensión cognitiva de la mente humana o esta capacidad cognitiva de la mente humana, es el momento que tiene que ver con lo que llamábamos hechos. Vimos un poco la historia de esta palabra y cómo hasta prácticamente el siglo XVII, hasta el comienzo de la ciencia moderna, hecho no tiene el sentido que tiene hoy, de hecho experimental, hecho científico o hecho positivo. Los hechos positivos, los hechos científicos, que es el sentido de hecho hoy usual en nuestro medio, pues tienen una gran importancia porque si la ciencia sirve para algo, esto lo dijo Comte y yo creo que conviene recordarlo. Comte tenía una expresión que citaba bastantes veces, savoir pour prévoir, por tanto, saber, la ciencia, los hechos positivos, nos permiten saber primero. Segundo, nos permiten prever, pour prévoir. Y tercero, nos permiten proveer, pourvoir. Y de hecho son las tres cosas para las que sirve la ciencia. Nos permite saber lo que son las cosas, la naturaleza, lo que sea, ¿no? Segundo, la ciencia o el estudio de los hechos tiene una función siempre anticipadora o previsora. La ciencia es un sistema de anticipación que nos permite tomar decisiones sobre cosas que van a suceder. Yo qué sé, pues lo que sabemos sobre el ciclo del CO2 nos permite tomar decisiones sobre el medio ambiente o lo que puede suceder en el futuro con el calentamiento del globo, etc. Siempre es un sistema que tiene que ver con la previsión de situaciones futuras y, naturalmente, tercer punto, la provisión de soluciones o medidas en orden a controlar eso que puede suceder. Esto de Comte, el savoir, el prévoir y el pourvoir, pues dicho en castellano o dicho en lenguaje más médico, se identifica con lo que se llama diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Para esto sirve la ciencia, para diagnosticar las situaciones, para pronosticar qué es lo que probablemente va a suceder en el futuro y para poner algún tipo de remedio, si ello es posible, que no siempre lo es, ¿no? Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que hoy es muy difícil hacer proyectos sin tener en cuenta los hechos, pero los hechos científicos, en muy buena medida. No es que los hechos científicos agoten el orden de los hechos, hay hechos cotidianos, hechos de experiencia cotidiana o normal, ¿no? Pero con todo y con eso, la modificación que sobre la experiencia normal hace la experiencia científica es absolutamente necesaria tenerlo en cuenta, sobre todo en muchas decisiones trascendentes de tipo moral, ¿no? Entonces, una de las conclusiones a las que llegábamos en el estudio de los hechos es la tremenda importancia de los hechos en todo proyecto humano y, por tanto, en todo razonamiento moral, y también la importancia de los hechos científicos. Y cómo es necesario pues estudiarlos o dedicar un tiempo a ellos, ¿no? Pero bueno, los hechos son un momento, pero no es el único momento, decíamos, porque no hay proyecto que se base solo en hechos, sino que además de hechos se requiere otro segundo momento, que es el momento de valoración. En todo proyecto, además de hechos, hay juicios de valor, decíamos, y lo vimos con un cierto detalle. Y entonces hemos pasado a la segunda fase, que es en la que estamos, el estudio de los valores. ¿Qué es lo que vimos fundamentalmente el día pasado, que es cuando comenzábamos el estudio de los valores? Bueno, pues las concepciones históricas del valor, es decir, lo que empezamos haciendo con los valores es muy similar a lo que habíamos hecho en una sesión anterior con los hechos.
ver un poco la evolución histórica de esto para poderlo entender tal como está hoy. Y poder ver también las diferencias de la concepción actual, en este caso de los valores, respecto a las concepciones anteriores. Y lo que decíamos es que los valores han pasado por dos fases o por dos etapas en la historia del Occidente. Hay una fase que podemos llamar antigua o clásica, o fase objetivista. Los valores son objetivos y en buena medida son realidades. Poníamos el ejemplo de Platón, lo analizábamos con un cierto detalle y luego sintetizábamos esta fase objetivista o realista de los valores en tres características, ¿no? Primero, los valores son racionales, ¿eh? La razón tiene la capacidad de aprender o percibir los valores. Segundo, por tanto, no son irracionales, que es lo que va a pasar en la segunda teoría. Y la segunda característica es que hay valores que, como son racionales, se puede demostrar que son verdaderos y todos los demás son falsos. Y esto conduce a una característica típica de todo este modelo, que es lo que llamamos el monismo axiológico. Es decir, no hay más que unos valores que se puede decir que sean correctos, no vale el pluralismo, que es lo que va a ser moneda común, sobre todo en el segundo modelo, ¿no? Por tanto, la consecuencia es el monismo axiológico. Y frente a esta teoría, la teoría antigua o objetivista del valor, pues poníamos la teoría moderna o subjetivista del valor. Si habíamos puesto como modelo a Platón en el primer caso, en este segundo caso puede haber muchos modelos, pero uno podría ser Comte, al que me refería hace un momento, ¿no? Los valores son irracionales, por tanto sobre ellos no cabe discusión lógica, no pertenecen al orden de la lógica y en consecuencia, aunque está claro que todos los seres humanos tienen valores, los valores lo que podemos hacer es respetarlos, respetar a cada uno con sus valores, pero desde luego no pensar que eso se pueden manejar como se manejan los hechos, porque no es así. Y una consecuencia es que en vez de haber monismo axiológico, ahora lo que va a haber es pluralismo axiológico. Hay diferentes valores y como no sabemos en última instancia cuál es el verdadero, pues tenemos que aceptar todo, o diferentes personas consideran que distintos valores son los verdaderos, pues lo que tenemos que hacer es aceptar la pluralidad, ¿no? Frente a estas dos teorías, la antigua y la moderna, decíamos que era necesario, y que ha sido una tarea que, bueno, en el siglo XX se ha puesto mucho empeño en ella, ¿no? Es la de buscar una alternativa. ¿Por qué? Pues porque los valores no está claro que sean tan objetivos, como decía Platón, ni que sean tan subjetivos, tan irracionales, tan erráticos, como decía la segunda teoría, la teoría moderna, a pesar de que este intento de buscar una alternativa, una tercera vía, es un intento que han hecho filósofos, pero no ha llegado al común. El común, hoy, la cultura común, sigue en la segunda tesis, la tesis subjetivista de los valores, es la que impera completamente y solo en ciertas personas se ha intentado superar, pero a nivel de cultura normal no. Vivimos en la teoría moderna o subjetivista del valor. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Esto, además, el texto que os he enviado, la construcción de los valores, pues tiene que ver porque expone estas dos teorías y, por tanto, ahora podemos discutir un poco sobre esto, ¿no? ¿Por qué os he enviado este texto de la construcción de los valores? Bueno, habéis visto que hace 2 semanas os envié uno sobre la construcción de un valor, que era el valor salud, en fin, cómo funciona ese valor, los problemas y cómo, en fin, el común de la gente sigue teniendo una idea errónea de lo que es la salud como valor. De hecho, no se habla de la salud como valor, se habla de la salud como derecho, etcétera, pero no como valor. Y difícilmente, como no se aclara el tema del valor salud, va a poder aclararse el tema del derecho a la salud. Porque si el valor salud no está claro, mal puede estar claro el derecho. Bueno, y luego el día pasado, la semana pasada, os envié otro texto que no analizaba el valor salud, sino el valor económico.
el tema de el dinero, la riqueza, ¿qué es eso, no? Desde el punto de vista del valor. Todos hablamos de que esto cuesta mucho, cuesta poco, el valor económico todos lo manejamos, pero la verdad es que tratar de cuadrar un poco qué es eso del valor económico es relativamente complicado, y desde luego el artículo era mucho más complicado que el artículo sobre la salud, como probablemente visteis, ¿no? Bueno, pues después de analizados dos valores concretos, yo creo que ya estamos en disposición de dar un salto a algo un poco más abstracto, porque lo que en este artículo que os envié la semana pasada analizamos ya no es un valor concreto, sino que son los valores, es la teoría del valor, ¿no? No se trata de si se construye, cómo se construye, cuál es el valor salud, cómo se maneja, o el valor económico, sino los valores en general, ¿no? Los valores se construyen, dice el artículo, y además yo digo al comienzo del artículo que lo que voy a defender ahí es una tesis que llamo fuerte, ¿Qué queremos decir con esto de que los valores se construyen? Pues como esto de los valores es siempre muy sutil, vamos a empezar partiendo de un ejemplo que no son los valores y que quizá es más claro, ¿no? La mente humana, yo decía el otro día, tiene muchas funciones: percibe, recuerda, imagina, piensa, quiere. Bueno, pues una de las cosas que hace la mente humana es estimar. Yo veo algo y lo estimo inmediatamente, ¿no? Lo valoro, que es lo mismo que estimar, o lo aprecio, que es lo mismo que valorar y estimar. Son diferentes verbos que se utilizan en castellano para decir lo mismo, ¿no? Fijaos, vamos a empezar por la percepción, para luego pasar de la percepción a la estimación, que son fenómenos muy parecidos de la mente humana, funcionan de modo similar, no igual, claro, pero sí similar, ¿no? La percepción, yo percibo cualquier cosa, percibo el color de esta mesa, ¿no? Y lo más normal, y es lo que piensan los niños, por ejemplo, y lo que ha pensado casi toda la cultura occidental, hasta el siglo XVII, lo más normal es pensar que yo veo directamente el color de esta mesa. Ver directamente algo sin mediaciones es lo que en filosofía se entiende por intuición. Yo intuyo, esto se llama una intuición sensible. Intuir viene de un verbo latino, es un verbo de ponente. En latín hay unos verbos que se conjugan solo en pasiva, pero se traducen en activa, en voz activa. Intueor es pasiva, es voz pasiva, pero se traduce por ver, que es voz activa. Bueno, pues son unos verbos peculiares que no existen en castellano, existen en latín, ¿no? Bueno, pero intuere significa ver. Y toda la teoría de la intuición ha estado montada sobre la visión, y es que parece evidente que yo veo directamente esta mesa sin mediaciones. Y por tanto, esto es absolutamente evidente, que yo veo la mesa, el color de la mesa, que el color de la mesa se me actualiza en la retina o en mi mente, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la teoría de la intuición. Hay verdades inmediatas, hay otras verdades que están mediadas. Si yo hago un razonamiento, si yo hago un silogismo que tiene dos premisas y una conclusión, a la conclusión llego mediante las premisas. La mediación son las premisas. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. La conclusión está mediada por las premisas. Bueno, pero hay cosas que no están mediadas, por ejemplo, mi visión de la mesa, ¿no? Bueno, pues esto que parece tan normal, que es lo que piensan los niños, que es lo que piensa la psicología, ha demostrado claramente que esto no es así. Es decir, nuestra percepción es un fenómeno complejísimo, mediado por muchísimas cosas. Por ejemplo, por nuestra educación. Los sentidos se educan, sentido auditivo, la música, todo se modifica, ¿no? Y bueno, yo qué sé, pues los que se dedican a la moda o los pintores saben perfectamente que un color es completamente distinto según el fondo sobre el que se ponga el color, y que los colores cambian, que no ves lo mismo. La visión está determinada por muchos factores, está mediada
por muchos factores, no es inmediata. La visión está construida. ¿Cómo? Pues mediante la educación, mediante el lenguaje, mediante las tradiciones, es decir, mediante el lenguaje. Esto que es marrón, lo decíamos el otro día, bueno, estamos seguros de que esto es marrón, o es un marrón que ya está tirando a no sé qué, amarillo. Es decir, exactamente, está todo, los colores, hay lenguas donde no hay ciertos colores, y es bien conocido y está en los libros, ¿no? Hay lenguas en las que faltan ciertos colores. ¿Qué pasa? ¿Que esos señores no ven esos colores? Hombre, pues desde luego no los ven como nosotros, porque hay mediaciones. La percepción está mediada. Esto, quien quiera estudiar la psicología de la percepción, verá la cantidad de ejemplos que pusieron los teóricos de la llamada Gestalt-Psychologie, la psicología de la forma, y otras escuelas que demuestran hasta qué punto esto que llamamos, que nos parece tan inmediato, la percepción está mediada por múltiples factores. Bueno, pues lo mismo pasa con la estimación, exactamente igual. La estimación es distinta de la percepción, pero en la estimación influye la educación, influyen las tradiciones, influyen múltiples factores, ¿no? De tal manera que eso que parece tan inmediato no lo es, ¿no? Vamos a ver lo que queremos decir cuando afirmamos que los valores están construidos. Hemos dicho, probablemente pasa lo que en la percepción, ¿no? Que hay mediaciones y por tanto hay un proceso de construcción, ¿no? No ve lo mismo la Catedral de Burgos quien ha estudiado Historia del Arte que quien no la ha estudiado. Así. Todos ven, se supone igual, pero no ven lo mismo. Bueno, pues, ¿qué queremos decir o qué queremos afirmar cuando decimos que los valores están construidos? Pues se quiere decir dos cosas, y esto es muy importante, y creo que no lo vimos el día pasado, y por tanto vale también como introducción a lo que vamos a decir hoy. Claro, si en todo proyecto humano, además de hechos, hay que incluir valores antes de tomar la decisión, y la decisión tiene que ver siempre con los valores, es decir, con plasmar valores en los hechos, incrementar el valor de los hechos, hacer que se convierta en hecho algo que no lo es todavía. Si yo pongo siempre el ejemplo de las piedras y la casa, hombre, sería bueno construir una casa, un juicio de valor, y entonces luego lo hago, y lo que estoy haciendo es añadir valor a las piedras, estoy plasmando el valor en hechos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si esto es así, lo que resulta, claro, yo antes de poder hacer una casa y añadir valor a las piedras, tengo que hacer un juicio de valor que es subjetivo. Yo pienso que sería bueno el poner las piedras de tal manera y construir una casa, y que eso añadiría valor. Eso lo hago yo, es un juicio subjetivo. Pero luego tomo la decisión y hago la casa. Y en el momento en que tomo la decisión y hago la casa o pinto el cuadro, soy un pintor, entonces concibo un cuadro en el que una cierta belleza la podría plasmar y tal. Eso se queda en mí, es mío, es subjetivo, mío. Pero luego cojo y pinto el cuadro. Y entonces la belleza de algún modo se plasma en el cuadro. La belleza, ese juicio de valor, esa valoración, esa estimación de ser subjetiva pasa a ser objetiva. Se objetiva en el cuadro, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, claro, el proyecto siempre acaba en la realización, en la toma de decisión. Y entonces, mediante todos nuestros actos, que son obviamente decisiones que tomamos, plasmamos valores, objetivamos valores, realizamos valores, cuidado, o disvalores. Eso no está dicho. Los plasmamos positiva o negativamente. Yo lo mismo que puedo construir una casa, puedo destruir una casa o quemar un cuadro, hacer lo que quiera. Bueno, pues, pero esto es importante, es decir, una cosa que es importante es tener en cuenta que por muy subjetivo que sea el primer acto de valoración, como los actos de valoración están siempre en el interior de proyectos y los proyectos tienen como objetivo
la acción, la toma de decisiones, los valores se objetivan. Hay una fase subjetiva y una fase objetiva del proceso de valoración. Esto no se dice muchas veces y es absolutamente esencial. Los valores se plasman, se realizan. Fíjense, cuando yo hago la casa o pinto el cuadro, estoy construyendo el valor objetivo. ¿Qué significa construcción de valores? Hombre, como mínimo, que he pintado el cuadro. Eso como mínimo, eso lo he hecho yo, lo he construido yo. Y he plasmado un valor. Y lo mismo cuando hago cualquier otra cosa, ¿no? Por tanto, construyo valores y esos valores quedan ahí. De tal manera que el cuadro que he pintado, o que pintó Velázquez, pues queda ahí y tiene su vida propia, distinta de la vida de Velázquez. De tal manera que Velázquez se muere y el cuadro sigue ahí. ¿Dónde es ahí? Pues es el depósito, el espíritu objetivo que decía Hegel, es la sociedad. Y en la sociedad, ¿dónde está? Pues eso está, es un depósito, es como un gran saco, donde están todos los valores que vamos objetivando. Y ese gran saco se llama cultura. Eso es la cultura. La cultura es el depósito de valores objetivos de una sociedad. Esto es muy importante. Claro, esto, fíjense, la tremenda dimensión ética de esto. Todos nuestros actos, no el de pintar las meninas, que es un acto espectacular, cualquier acto, el acto más nimio, está objetivando y plasmando valores, positivos o negativos. Y todo se objetiva. Todo proceso de estimación se objetiva, necesariamente. ¿Por qué se objetiva? Pues porque la valoración nunca va sola. Siempre está en el interior de un proyecto, siempre y necesariamente. Y entonces, al realizar el proyecto, estoy plasmando valores, necesariamente. Habrá unas plasmaciones geniales, que son las que... y entonces, ¿qué sucede? Que ese depósito lo vamos llenando o lo vamos vaciando y además lo vamos llenando de ciertos valores, los que queremos, las decisiones que tomamos. No todas las culturas van a tener los mismos valores. ¿Por qué? Pues porque irán echando allí al depósito diferentes valores, irán objetivando el espíritu objetivo que decía Hegel de cada cultura, de cada sociedad, es distinto. ¿De acuerdo con qué? Con las decisiones que van tomando los individuos y por tanto los valores que van objetivando, que van plasmando, que van realizando, ahora otra parte, que van construyendo. Por eso es construir. Por tanto, ¿qué queremos decir cuando decimos construcción de valores? Pues primero, que tomamos decisiones y que las decisiones siempre construyen valores, siempre plasman valores. Pero es que hay otra cosa. Ahora pasemos del espíritu objetivo, de eso que hacemos al realizar, al construir la casa o pintar el cuadro, a lo que llamaba Hegel el espíritu subjetivo, que es la segunda parte o el segundo tipo de construcción. Y es que eso que he plasmado revierte sobre mis ulteriores juicios de valor o estimaciones. Es decir, yo no estimo igual, decía, si he estudiado historia del arte que si no la he estudiado. Todo, es decir, lo que yo plasmo, el espíritu objetivo, se vuelve sobre mí y modifica mi espíritu subjetivo. Modula mi espíritu subjetivo, necesariamente. El modo como yo estimo se debe en buena medida al depósito de valores que me han dado los que han vivido antes que yo y en el que yo me he formado. Eso acaba, hombre, no digo modificando radicalmente, que puede ser, pero sobre todo matizando mis juicios de valor o mis estimaciones, claramente. Por tanto, no es solo que se construyen mediante el espíritu objetivo las realizaciones de valor, es que también están construidas mis estimaciones. ¿Con qué? Pues con el lenguaje, con la cultura, con la educación, con las tradiciones, con todas esas cosas.
Esto es, claro, yo, ¿por qué pongo un cierto énfasis en todo esto? Porque todo esto tiene una enorme importancia para la ética. Es decir, las estimaciones y la plasmación de los valores es el gran tema. Es decir, ¿pero qué hacemos? ¿Qué plasmamos? ¿Qué vamos a entregar? ¿Qué queremos que refluya sobre nosotros mismos en nuestras próximas estimaciones? ¿Qué queremos dejar en el espíritu objetivo de nuestra sociedad? ¿Qué depósito van a tener las futuras generaciones? Este es el problema. Porque las futuras generaciones verán los valores o estimarán como nosotros les permitamos estimar. No, eso no es... ¿De acuerdo? Esto yo creo que le da al tema del valor una gravedad enorme. Bueno, esto es un poco lo que yo digo al comienzo del artículo, pero el artículo lo han leído y ahora podemos debatirlo un poquito si ustedes quieren antes de pasar al tema de hoy propiamente dicho. Vamos a ver que aquí no estamos muy coordinados en este punto. Nos falta... Sí que estamos coordinados, muy bien. Estupendo, perdone usted, que no es crítica, ¿no? Aquí. Sí, es más... Sí, está abierto. Es más una pregunta aclaratoria hacia el centro, la segunda parte del artículo. Hay todo un desarrollo acerca del ideal y de cómo hay una perversión de ese ideal cuando se identifica y se habla de la ontoteología de Heidegger en ese momento. Ahí se podría clarificar algo más el por qué esa sustantivización del ideal es una... Vamos a ver, lo que yo creo que digo, no es que yo me acuerde muy bien de lo que os dije, pero lo que yo creo que digo es lo siguiente. Lo he expuesto aquí alguna vez ya. Las religiones del libro, la teología cristiana, por ejemplo, tampoco parten de cero, sino que lo que hacen inmediatamente es asumir lo que les viene, la herencia que tienen, el depósito en el que están, que el depósito no es solo la Biblia para la teología. Hay una cosa que se llaman los loci theologici, y los lugares teológicos son aquellos elementos desde los que se construye la teología. Y la teología no se construye solo desde la Biblia, se construye desde muchas otras. Por ejemplo, los teólogos inmediatamente se dieron cuenta del filón que para la propia teología era la filosofía griega. Y eso es lo que dio lugar a la convergencia helenismo-cristianismo, que está muy estudiada, y a la aparición de la teología propiamente dicha. Claro, entonces, ¿qué es lo que cogen de Grecia? Pues lo que cogen fundamentalmente es a Platón. Hay algún padre de la Iglesia que es más aristotélico que platónico, pero son los menos. Lo que cogen es a Platón. Y concretamente lo que toman es lo que yo expongo al principio de este artículo, que es la teoría de las ideas, que por otra parte en Platón es esencial, es el centro de todo el sistema platónico. La teoría de las ideas, además, en primer lugar, les viene bien porque, curiosamente y en contra de lo que suele creerse, y lo digo en el artículo, durante la Edad Media no circulan las obras platónicas. En el Occidente, por ejemplo, no se conocen más que dos obras, que son el Timeo y el Fedro. Y por eso lo que he hecho ha sido poneros un texto del Fedro, que ese sí influyó a tope, donde está bastante claramente expuesta la teoría de las ideas. Ese trozo ha tenido